estaba haciendo un recuento, es algo que podemos hacer sentados, de pie, acostados, caminando, corriendo. Podemos orar en voz alta, podemos orar en voz baja, podemos orar con el pensamiento, hay de rodillas, como quiera. Es algo sumamente fácil y no lo hacemos. Viene la pregunta, ¿por qué es que no oramos lo suficiente, verdad? ¿Por qué nuestras oraciones siempre son casi lo mismo y aburridísimas? ¿Por qué? Y me puse a pensar, puede ser que en el fondo de nuestro corazón pensemos que la oración no sirve para nada, por eso no la usamos. Puede ser que creamos que no hace falta hacer oración porque de por sí Dios no nos oye, porque como Dios no hace las cosas en el momento que uno las ocupa, tiende uno a creer que la oración no sirve y que Dios no nos oye. Yo sé que así no es con Siloé, pero la evidencia, como dicen en los juzgados, los delata de que no creemos en la oración. Usted puede decir, yo sí creo en la oración. Bueno, ¿cuánto ora? Entonces, la evidencia lo pone en oración. ¿Qué digo? La evidencia lo pone a usted de que usted no cree en la oración. Hace mucho tiempo leí un libro que frente a una iglesia, como decir Siloé, ahí frente a Siloé pusieron un nightclub, y era un nightclub buenísimo, ¿verdad? En términos del mundo, fiesta, apuestas, mujeres para arriba y para abajo con poca ropa, borrachos en la calle, carros. Bueno, era un verdadero desastre para la iglesia, un verdadero éxito para el mundo. Bien, el problema generó tanto problema, ¿verdad? Los jóvenes de la iglesia ya entraban así como viendo para cómo estaba la cosa, y era un escándalo terrible y un super mal testimonio. Bien, la iglesia se reúne y va a hablar con el dueño del nightclub para decirle que se calme un poco, que está haciendo mal testimonio, etcétera. El dueño del nightclub les dice, a mí que me importa, este es mi negocio y el de ustedes es aquel, no se metan conmigo y yo no me meto con ustedes. Y la fiesta siguió cada día peor, y digamos que el nightclub empezó a evangelizar a la zona, porque repartían volantes, venga aquí las ofertas. Bien, la iglesia toma la decisión de todas las noches reunirse para hacer oración, para que el Señor haga algo con el nightclub, que se lo lleve, que lo cierre, que haga algo. Bien, pasó el tiempo y una noche estaba la iglesia haciendo oración y de pronto empezó a llover, y junto con el aguacero terrible que se vino empezó una rayería en el cielo, ¿verdad? Truenos y cosas, y de un momento a otro le cayó al nightclub un rayo sobre el techo y rápidamente se incendió, y por más que los bomberos llegaron quedó reducido completamente a cenizas. Se incendió. Al día siguiente lo único que había era un humito ahí. El dueño del nightclub entonces demandó a la iglesia ante los juzgados, porque él decía que por culpa de la iglesia había caído un rayo
en su nightclub y se habían incendiado. Y fueron a los tribunales. El juez, después de deliberaciones y demás, dice: aquí hay algo en evidencia, es concreto y real. Ha caído un rayo sobre el negocio de este hombre, y por culpa de ese rayo se incendió su local y quedó reducido a cenizas. El dueño de este local cree que por causa de las oraciones un rayo cayó sobre él y se incendió, perdió su negocio, y que esas oraciones fueron ustedes, y que entonces es culpa de ustedes el local de él. Entonces le dice a la congregación, a los que estaban ahí: ¿y ustedes qué opinan? Y se pusieron de pie y dijeron: este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre que va a caer un rayo? O sea, que es culpa de nosotros. Esa fue la posición de la iglesia. El juez entonces toma la palabra y dice: bueno, aquí hay dos cosas en evidencia. Una, el dueño del nightclub cree que si se hacen oraciones, Dios puede actuar y mandar un rayo e incendiar su local. Él cree en Dios y cree en las oraciones. Pero queda en evidencia que la iglesia no cree que las oraciones sirvan para algo, y que la iglesia no cree que sus oraciones sirvieron para cerrar el local, y cerró el caso. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos ponen en evidencia de que no creemos que la oración sirva y no oramos. Hoy voy a tratar de iniciar una serie sobre la oración, y voy a iniciar viendo a 3 hombres de oración, cómo oraron, qué dijeron, cuál fue la respuesta del Señor. Y escogí esos 3 porque son muy clásicos. Quiero aprender de ahí por qué no oramos. ¿A quién hay que orar? ¿Sabe usted a quién hay que elevar nuestras oraciones? Unos le oran a este, unos le oran a aquel, y otros oran a este otro, y algunos, por si acaso, le oran a otros, ¿no? Me he dado cuenta que en la iglesia no sabe realmente a quién hay que elevar las oraciones. Bien, a quién hay que orar, cómo hay que orar, qué hay que decir, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si acaso, yo me apunto, estamos en la misma lancha, oramos un poquito más. La primera oración la hizo, muy famosa, famosísima, el rey Salomón. Y la primera oración se llama sabiduría. Todos sabemos que el rey pidió sabiduría, y está en el libro primero de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Salomón, yo sé que todos saben eso, fue hijo del rey David. Él no era el primogénito, pero David quiso que él fuera el rey. Y Salomón también era hijo de una mujer que se llamaba Betsabé. Y cuando hizo esta oración, Salomón ya era rey de Israel. Bien, leamos el primer libro de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová. Por favor, subrayen eso en su corazón. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David,
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Bien, ahí está Salomón sacrificando y orando, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dad pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hasta ahí llegamos. Está Salomón haciendo oración, holocaustos y todas las cosas que hacían ellos, propios de su cultura y de la época. En la noche, en sueños, se le aparece el Señor y le hace una oferta que nadie puede rechazar. Pide lo que quiera. Y Salomón, versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 9: Salomón entonces pide: dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón pidió un corazón entendido, o sea, pidió sabiduría. Y Salomón hace algo muy importante que nosotros casi nunca hacemos cuando oramos. Le dijo a Dios para qué quería lo que está pidiendo. Versículo 9 dice: quiero sabiduría, y dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió para dos cosas: para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando usted ora al Señor y le pide cosas a Dios, ¿cuántas veces le dice usted a Dios para qué está pidiendo lo que está pidiendo? Señor, yo quiero una casa. ¿Para qué? Señor, yo quiero un trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Señor, yo quiero que mis hijos se conviertan. ¿Para qué? De ahora en adelante, cuando haga oración, pida, como dice el Señor, pida lo que quiera y dígale al Señor: lo quiero para esto. Claudio va para Israel y oró por eso, y el Señor le pregunta: ¿para qué quieres ir a Israel? Y Claudio le dice: es que yo quiero para esto y esto y esto. Bien, a Dios le agradó lo que Salomón pidió, se lo dio y le dio otro montón de cosas. Algunos dicen: qué dichoso, le dio riquezas y un montón de cosas. Mire, cuando Salomón le pidió eso al Señor, Salomón era millonario, era el rey. Así que todos conocemos la historia de Salomón, cómo empezó él, ¿verdad? Empezó un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre sabio,
y todos conocemos cómo fue el final de sus días. Capítulo 11, versículo 6. Ahí leímos cuando Salomón era jovencillo y le pidió al Señor sabiduría y el Señor se la dio, y era un hombre extraordinariamente sabio. Venían de otros países nada más para oír sus predicaciones, porque nadie ha habido como él en sabiduría. Pero en el capítulo 11, versículo 6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón. Con todo respeto, ¿qué Salomón más tonto? ¿Sí o no? Sí. Con el tiempo, como nos pasa a nosotros, Salomón se olvidó del Señor, y por eso no oramos, porque nos olvidamos de Dios. Toda la sabiduría de Salomón sin Dios no era nada. Sabiduría más Dios es sabiduría de lo alto. Sabiduría más Dios es sabiduría de lo alto. Sabiduría sin Dios es vanidad. Alguien dijo por ahí: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y fue precisamente Salomón fue un hombre sabio sin bendición. Nada más era sabio sin bendición. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Mire, usted puede, ahora al final del culto pasa aquí y oramos por sanidad, ¿verdad? Y usted recibe la sanidad. ¡Chum! Sale usted todo pochotón. Si usted se olvida después con el tiempo de Dios, usted va a ser un hombre o una mujer muy saludable, pero sin bendición. Y es preferible 1000 veces tener la bendición de Dios. ¿De qué me sirve ser sabio si no tengo al Señor? ¿De qué me sirve estar saludable si abandono al Señor? Y Salomón, a pesar de su oración, que es buenísima, terminó siendo un hombre muy sabio, nada más. Segunda oración. La primera es sabiduría y la segunda es inteligencia. Salomón pidió sabiduría, y la segunda oración que vamos a ver la hizo el apóstol Pablo, y él pidió inteligencia. Sabiduría es una cosa y la inteligencia es otra cosa. Vamos a el libro, ¿qué es eso? Colosenses. Ahí está la oración del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Salomón pidió sabiduría para él, y Pablo va a pedir inteligencia para sus discípulos, para ustedes, para mí. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, está orando el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí sigue la oración. Él pide, versículo 9, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y al igual que Salomón, dice para qué quiere lo que está pidiendo. Para que andéis como es dignos del Señor, para agradarle en todo, versículo 10, para llevar fruto en toda buena obra y para crecer en el conocimiento de Dios. Qué difícil todo eso, no sea verdad. Andar como es digno del Señor. De 0 a 10, ¿qué nota se pone? Andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto, y esta última es en la que casi todos quedamos reprobados, creciendo en el conocimiento de Dios. He visto cristianos de un montón de años, de muchos años, y siguen siendo el mismo chiquito espiritual, nunca creció, no sabe más, igual. Y entonces Pablo ora para que todos crezcamos en el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Para qué está pidiendo? Y hay algo que me dejó pensando en este pasaje, y es que Pablo utiliza las palabras inteligencia espiritual. ¿Sabía usted? Hay sabiduría espiritual y hay inteligencia espiritual. Y también me deja pensando, ¿será que hay personas que son inteligentes espirituales? ¿Ah? Y hay otros que son tontos espirituales. ¿Sí? Proverbios dice que el inteligente espiritual ve el mal y se aparta, y el necio lo recibe. Ese necio es un tontito espiritual, como decimos allá por Guapiles, pobrecito, qué tontito. Así hablábamos los ticos de hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora todo es prohibido decirle tonto a alguien. Pero Pablo dice que hay personas que son inteligentes espirituales, ven el mal y se apartan. Se apartan para donde está Dios. Más el necio, el simple, el tontito espiritual, se queda ahí y recibe toda la maldición encima. En el mundo, ¿qué es ser inteligente, verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. La mejor definición de inteligencia la encontré. Dice que ser inteligente es resolver problemas con poca información. Una persona inteligente es aquella que resuelve problemas con poca información. O sea, que entre más información necesita usted para resolver un problema, usted es menos inteligente. Otra pregunta: ¿cuánta información tiene usted del reino espiritual? Y otra pregunta más buena todavía: ¿y cuánta de esa información que usted tiene, que tiene mucha, cuánta de esa usa usted para resolver sus problemas? Inteligencia espiritual. Salomón,
Y esto me acuerda de un expresidente de Costa Rica que decía, y esto lo discuto con cualquiera, decía él, Salomón, cuesta decir esto, fue un tonto, ya lo dije. El hombre que pidió sabiduría terminó siendo un tonto. Tenía mucha información, pero poco conocimiento espiritual, poca inteligencia espiritual. Él mismo en sus escritos dice que se dedicó a estudiar la agricultura, la ganadería, estudió, pero tenía poca inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual más conocimiento de su voluntad es sabiduría. Inteligencia espiritual más conocimiento de su voluntad es sabiduría. ¿Es usted una mujer? ¿Es usted un hombre sabio? Eso significa que usted tiene información espiritual y además es inteligente espiritual. Sabiduría espiritual más oración espiritual, dice Jesús que el Padre los anda buscando, porque el Padre busca a los que oran en espíritu y en verdad, oran espiritualmente y oran con la verdad. Sabiduría es espiritual. Este es un tema un poco difícil, ¿verdad? Bueno, para mí, porque cuesta decirle a las personas lo que está haciendo mal. ¿Por qué no oramos? Porque no nos da el maní para entender que hay que orar con la palabra y con sabiduría espiritual, y que el Padre anda buscándolos para que actuemos de esa forma. Última oración. La primera, sabiduría; la segunda, inteligencia; y la tercera tiene nombre, el Padre. La tercera oración la realizó uno de los discípulos del Señor, y ni siquiera dicen cuál de ellos fue, pero para mí es la mejor oración que alguien pudo haber hecho, y es la mejor oración de todas las que hay en la palabra. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. No se puede pedir nada más, es lo mejor que se puede pedir. Como dicen ahora, este discípulo sí conoce. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esa fue toda la oración. ¿Qué pidió este discípulo? Enséñanos a orar. La mejor oración que he podido encontrar son 3 palabras: enséñanos a orar. Por otro lado, demuestra también que orar no es tan fácil como decir, algunos han dicho, es que orar es solo hablar con Dios. Es cierto, pero eso es una parte. Tanto así que un discípulo del Señor le dice: enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que vio él tenía que haber estado viendo a Jesús ahí, Jesús de rodillas orando, y dijo: este es un monstruo orando, ¿verdad? Enséñame a mí, enséñanos a orar. Es la mejor oración, le ganó a todos. Salomón pidió sabiduría para poder resolver su problema, porque él tenía un problema: cómo juzgar al pueblo
y discernir entre lo bueno y lo malo. Y Salomón pidió para resolver ese problema. Pero ¿se ha puesto usted a pensar que a lo mejor había una mejor opción para pedir que sabiduría? Había una mejor opción, y era decirle a Dios que Él hiciera las cosas y no yo. Claro que quiero ser sabio, pero hay uno más sabio sobre todos los sabios, y entonces que mejor es el todopoderoso, el que lo sabe todo, que sea Él el que lo haga. Pero Salomón pidió para él hacerlo. Había una mejor petición. Cuando usted ora y sabe lo que tiene que pedir, lo demás es pan comido, como decimos. Proverbios por ahí dice: confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él lo va a hacer. Y si Él lo hace, a nosotros lo único que nos queda es esperar y que lo haga. Porque de todas formas, por más sabio que usted sea, Él lo va a hacer mejor. Pero por mucho. Un día entró una persona a la ferretería. Yo estaba ahí en la ferretería, en el mostrador, ¿verdad? Y entró una persona de este lado y le dice al dependiente, la ficha y todas las cosas. Bueno, llega el dependiente y le dice a la persona: ¿tiene ojitos? Y el dependiente le dice: ¿qué? No, que si tiene ojitos. ¿Y qué es eso? No, los ojitos. Mira cómo vacilamos. A la par entró otra persona, y lo va a tener que leer porque, y dijo: deme 4 piezas Mackenzie de doble engranaje de 1/4 encamisadas en bronce sin pestaña. Y el dependiente no dijo nada, se fue para adentro y le trajo las 4 cajitas ahí. Pero los ojitos no los encontró. Lo que quería la otra persona de los ojitos son tornillos de cabeza abierta, graduable, que vienen en diferentes diámetros, etcétera. Pero ella pidió ojitos. Jesús dijo: el dueño de la ferretería es mi Padre. Entonces un discípulo le dijo: Señor, enséñame a pedir en la ferretería. Y el Señor le dijo: cuando usted llegue a la ferretería, diga lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién hay que pedirle? Al Padre. Al dueño de la ferretería. Al Padre. Y cuando usted llega a la ferretería del Padre y pide ojitos, el Padre sabe lo que usted está pidiendo, aunque usted no sepa. Y va a venir un dependiente y le entrega los 4 tornillos que usted quería. Nadie la va a vacilar, porque usted en lo secreto de su cuarto entra a la ferretería del Señor y pide lo que quiera, y el Señor lo hace. Ahora, si sabemos que es así, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos falta inteligencia espiritual. Somos inteligentísimos para otras cosas. Todo lo agarramos así. Pero nos abren la palabra y cualquier predicador de medio ver en televisión los engaña a todos y los pone a pedir cosas rarísimas, ¿verdad? Que mejor ni. Un día de estos, un predicador de televisión está diciendo unas barbaridades que si uno pudiera meter la mano por la pantalla lo agarró el pescuezo. Y la iglesia se va detrás,
Porque les falta inteligencia espiritual, porque les falta sabiduría espiritual y porque les falta ganas de acercarse a la sabiduría espiritual. Usted puede tener mucha sabiduría, puede ser muy inteligente, pero necesita que el Señor cada día le enseñe a orar. Este año 2019, en el nombre de Jesús, les doy una orden. Oren, sentados, de rodillas, acostados, en silencio, en voz alta, con la mente. Oren, oremos al Señor. Y no es una orden mía, es una orden del Rey de Reyes y Señor de Señores, que dijo: oren y oren sin cesar. Este año 2019 vamos a orar y a orar y a orar y a orar. Y la oración no tiene por qué ser aburrida, cansada y que me quedo dormido. Y espero en el Señor que me siga enseñando para aprender a orar, para saber a quién vamos a orar, cuándo hay que orar, para qué pedimos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, a ti llegamos porque tú eres el